Administración de Sueldos y Salarios, Módulo 2, Remuneraciones. Según la política de remuneraciones, hay objetivos de la Administración de Compensaciones y autores especializados en el tema y la experiencia indican que los objetivos de la Administración de las Compensaciones son atraer a los colaboradores más adecuados para la empresa, motivar a los colaboradores hacia el desempeño efectivo, retener a los colaboradores más competentes. La liquidación del haber de un empleado o empleada circunscribe distintos conceptos a ser tenidos en cuenta por el liquidado. Estos conceptos surgen de recomendaciones y convenios y ratificados por Argentina en distintas leyes, de estatutos profesionales, de convenios colectivos de trabajo, de la voluntad de las partes, de usos y costumbres, de jurisprudencia y doctrina, de los principios generales del derecho laboral y otros. La persona que liquida debe llevar a cabo un aprendizaje constante, de manera tal de considerar los intereses de ambas partes, cumpliendo con la legislación laboral a pleno. Desde el aspecto laboral y de acuerdo con la Ley 20.744 de contrato de trabajo, se entiende por remuneración la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. Dicha remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo vital. El empleador debe al trabajador la remuneración aunque éste no preste servicios por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquel. Eso dice el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo. Desde la perspectiva previsional, en la ley se considera remuneración a los fines de todo ingreso que percibiere el afiliado en dinero o en especie susceptible de apreciación pecuniaria, en retribución o compensación o con motivo de su actividad personal en concepto de sueldo, sueldo anual complementario, salario, honorarios, comisiones, participación en las ganancias, habilitación, propinas, gratificaciones y suplementos adicionales que tengan el carácter de habituales y regulares, viáticos y gastos de representación, excepto en la parte efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes y toda otra retribución, cualquiera fuere la denominación que se le asigne, percibida por servicios ordinarios o extraordinarios prestados en relación de dependencia. Según la Ley de Contrato de Trabajo, se considerará remuneración a los efectos de esta ley la definida por el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Para los trabajadores a que hace referencia el segundo párrafo del artículo 3 y solo a los efectos previstos en los artículos 3 y 18 de la Ley 24.714, se excluirán del total de la remuneración las sumas que percibiera el trabajador en concepto de zona desfavorable, inhóspita o importes zonales. En síntesis, la remuneración se refiere a todas las formas y montos de pagos por servicios prestados por los empleados a los empleadores. Es toda ventaja patrimonial que percibe el empleado como prestación del trabajo subordinado. Las principales características de las remuneraciones son: el trabajo no se presume gratuito. El empleador debe abonar la remuneración una vez vencido el periodo que corresponda. Debe abonarse en dinero, especie, habitación, alimentos o mediante la oportunidad de obtener beneficios o ganancias. Los pagos en especies no pueden superar el 20% de la remuneración y son imponibles en el impuesto a la ganancia, cuarta categoría. Hay documentación exigida a los empleados y empleadores. El legajo de personal debe contener documentos básicos acerca de la relación empleador-empleado, como son el contrato de trabajo, los recibos de sueldo, los vales por herramientas, uniformes o elementos de trabajo,
las notas de comunicación de la licencia anual, las constancias por examen, los certificados de trabajo, los certificados médicos, los pedidos de licencia. Y hay documentación mínima exigida por la AFIP, que es la Administración Federal de Ingresos Públicos. Y es la constancia de alta del trabajador, el formulario de AFIP, en donde el empleado notifica a su empleador las cargas de familia, otros ingresos, deducciones y desgravaciones para el cálculo del impuesto a las ganancias, la copia del formulario de AFIP, que se confecciona para aquellos empleados sujetos a retención de impuesto a las ganancias. Hay otra información obligatoria y son las libretas sanitarias, las constancias de CUIL, los exámenes preocupacionales, el contrato con la ART, las libretas de trabajo, los contratos con compañías de seguro, los listados de tarjetas horarias y control de ausentismo, etc. Y hay una documentación adicional no exigida por las normas legales, pero puede ser exigida por el empleador, que es la solicitud de empleo, la ficha personal, los exámenes de aptitud y psicofísicos, la notificación de reglamentos internos, los informes de capacitación y evaluación de desempeño, el currículum vitae y toda otra nota, carta, documento, etc., que incluye toda notificación o pedido que el empleado realice en forma escrita. El legajo de personal es un documento o carpeta que contiene información acerca de cada empleado de la empresa y que se utiliza para realizar un seguimiento de la relación laboral. Sirve tanto para fines internos, promociones, licencias, vacaciones, etc., como externos, que son inspecciones, asignaciones familiares, presentaciones judiciales, etc. Si bien no existe una norma legal que establezca y defina cómo debe hacerse un legajo de personal, es imprescindible realizarlo con cuidado, ya que si no existe o está incompleto, puede desencadenarse situaciones desfavorables ante inspecciones, auditorías o causas judiciales, así como dificultarse la gestión cotidiana del personal. Si el legajo no existe o está incompleto, se pueden desencadenar estas situaciones desfavorables. No hay un modelo único, pero debe contemplarse que incluya la información mínima para cubrir los aspectos detallados anteriormente. La documentación exigida a los empleados y empleadores sintéticamente se agrupa en los datos personales, como es la ficha que completa con nombre, dirección, etc., los antecedentes laborales, que es conveniente guardar en el legajo, el currículum, la carta de presentación, los exámenes de aptitud y otros documentos relacionados, el cumplimiento con las normas legales, que es necesario tener un registro de las situaciones derivadas del contrato de trabajo, y el desarrollo en la empresa. A la información inicial es recomendable ir agregando documentos sobre capacitación, licencias, vacaciones, evaluaciones de desempeño y otros datos relevantes durante la permanencia del empleado en la empresa. Más allá del modelo general, aplicable a la mayoría de las pymes, puede resultar necesario realizar ajustes o agregados en relación con la actividad o empresa en particular. Por ejemplo, incluir copia de la licencia de conducir en una empresa de transporte o certificados de vacunación en empresas de salud. Existen varias formas de organizar los legajos de personal. Las mismas dependen del tamaño de la empresa y de la relación costo-beneficio. Por ejemplo, un emprendimiento con 3 empleados puede mantener un registro manual, completando una ficha básica y agregando copias impresas de los documentos en una carpeta física. Mientras que una pyme que posee un sistema integrado de gestión puede contar con un legajo computarizado en el que agregar fotos y documentos digitalizados, una planilla de Excel o una carpeta virtual en la computadora, y puede resultar un sistema intermedio de organización de la información del personal que facilite las búsquedas y la gestión de los documentos. En todos los casos, la información debe ser fácil de consultar cuando se lo requiera, pero a la vez es imprescindible mantener la confidencialidad.
Por último, es importante aclarar que la confección, organización y actualización de los legajos personales queda a criterio de cada empleador, quienes determinarán su necesidad en base a sus estructuras y requerimientos particulares. Todos los trabajadores en relación de dependencia deben percibir su remuneración con la entrega de un recibo de sueldo. Es muy importante que los empleados sepan comprender la estructura básica y legal de un recibo de haberes. En la Ley de Contrato de Trabajo se mencionan los requisitos mínimos que deben contener el recibo de sueldo emitido por la empresa. En el mismo deberá figurar la información referente al empleador, al empleado, a la composición de la remuneración del empleado y otros datos obligatorios exigidos por la ley. Las características. En los datos del empleador, el nombre, de la razón social, el domicilio de la empresa y la clave única de identificación tributaria, que es el CUI. En los datos del trabajador, nombre y apellido, la clasificación profesional, el código único de identificación laboral, que es el CUIL, la fecha de ingreso, las tareas desarrolladas o categoría de trabajo y otros datos obligatorios conforme a lo normado en el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y en el detalle de la remuneración, debe ir el total bruto de la remuneración básica o fija que pactó con el empleador, el total de remuneraciones variables producidas por el periodo de liquidación, como son las comisiones, las horas extras, los premios, las gratificaciones habituales, etc. El detalle de remuneraciones que no están sujetas a cálculos de aportes y contribuciones, por ejemplo, las asignaciones familiares, las indemnizaciones y vales. Debe estar detallado el importe de las deducciones por aportes del empleado en conceptos de jubilación y de obra social, los importes de las retenciones para el pago de la cuota del sindicato, los importes de las retenciones del impuesto a las ganancias para aquellas remuneraciones alcanzables y otros descuentos legales que correspondan, también el importe neto percibido expresado en letras y números. Al finalizar, siempre debe estar la firma y sello del empleador y la firma del empleado.